Bueno, la semana pasada estuve hablando, yo reconozco que hay dos diferentes tipos de personas en el cuarto. Muchas veces si tienen una historia dentro de la iglesia, entonces es la historia de José que todos conocemos, ¿verdad? Y a veces cuando caemos en ese campo de personas, muchas veces olvidamos o no captamos los detalles que encontramos en el texto que realmente da riqueza a lo que el Señor nos está enseñando. Y por otro lado, también hay personas que tal vez no han crecido en la iglesia y no conocen la historia. De hecho, yo estaba hablando con alguien la semana pasada y yo le dije, hey, vamos a estar estudiando la vida de José en la Biblia. Y ellos, oh, qué bien, ese es el papá de Jesús, ¿verdad? Y yo, no, ese es otro José. Pero es ese tipo de cosas. Y hay que reconocer que hay personas de diferentes trasfondos y por eso los que estamos predicando muchas veces tenemos que enfocarnos en cómo podemos llegar a las dos audiencias. Entonces, tal vez van a escuchar cosas que son muy comunes, normales, lo que han escuchado 1000 veces, y tal vez no, pero yo espero que esto sea realmente algo de mucho beneficio y crecimiento para ustedes hoy. Esta semana, o este verano, tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de viajar con mis papás. Es otro asunto. Pero ellos nos invitaron porque mi mamá estaba cumpliendo 77 años y ellos como pareja de 50 años. Entonces ellos querían llevarnos a una parte del país de donde ella es y que yo nunca había llevado a mi familia para ir con ella. Entonces el noroeste, como Oregon y Washington, es un lugar muy bonito y fuimos y pudimos conocer a la familia de mi mamá. Ustedes saben que tal vez las familias de Estados Unidos están tan conectadas, el país es muy grande también, entonces ya cuando uno sale de ahí casi nunca se reúnen. Entonces yo no había visto a esos tíos y tías por 30 años, cuando yo tenía 12 años, ¿verdad? La última vez fue cuando mi abuelo murió. Entonces, eso fue la última vez que los vi. Entonces, era medio raro ver personas que la última vez que los vi tenía como mi edad, ahora 40 y algo años, y ahora están como 75, casi 80 años. Pero fue muy interesante porque yo encontré, mientras que estaba ahí, mi corazón estaba como aferrando a las historias de la familia, como cosas que yo no había sentido en 30, 40 años. No sé si eso les ha pasado cuando están con familiares, con personas, y uno siente la conexión, aunque en realidad no ha habido una conexión, a esa conexión cultural, familiar que uno siente. Y tuve la oportunidad de hablar con mi tío, es el tío mayor de mi mamá, entonces él tiene casi 80 años, es grandote, enorme. De hecho, tengo en mi mente una imagen que él estaba hablando con nosotros parado y descansando su mano sobre la puerta. O sea, él es así, es muy, muy grande. Entonces, pero cuando él me estaba hablando, era como hablar con mi abuelo. Y trajo muchos sentimientos, muchas memorias de antes. Y eso es lo que yo quiero subrayar con todo eso. Nosotros vemos esas historias que encontramos en el texto como, son más historias de la Biblia. Pero para la audiencia original, pensamos, ok, aquí está Moisés, está dando la ley del Señor al pueblo de Israel, acaban de salir de Egipto. Y aquí él está diciendo, estos son tus orígenes, de aquí vienen. Y Dios vino, y vimos la semana pasada, Dios viene y le dice al padre de todos, Abraham, y le dice, y los voy a hacer una nación enorme. Y entonces ustedes están aquí hoy saliendo de Egipto como una gran nación. ¿Cómo es que llegaron de un hombre y una mujer que ni podían tener un hijo a ser una nación enorme? Entonces encontramos aquí, sí, la historia personal de José, pero no tenemos o tiene el contexto dentro de la historia grande de lo que Dios está haciendo para el pueblo de Israel, que obviamente tiene contexto dentro de la historia grande de Jesús y a Él venir a nosotros y rescatarnos como el Mesías prometido de Israel, y eso entonces
tiene aún el contexto para nosotros, nuestras vidas personales dentro de ese gran contexto. Nosotros no tenemos la historia del gran éxodo de la nación de Israel sin la historia de la vida personal de José. Y eso es lo que yo quiero que estemos viendo aquí, que constantemente vamos a estar leyendo esas escrituras a un nivel de Dios, lo que Él está haciendo, y un nivel personal de José y lo que Él está experimentando. Entonces, por un lado, Dios está haciendo algo maravilloso donde va a tomar ese grupo de personas pequeño, un grupito pequeño, y va a ponerlos en un lugar donde pueden incubar y crecer, hacer una nación, mientras que la vida de José va de mal a peor. Y nosotros creo que podemos también identificarnos un poco con eso. Porque lo que estamos viendo aquí es cómo es entonces Dios va a llevar un hombre a ser una nación. Algo imposible, pero nosotros tenemos el privilegio de beneficiar de esas historias que nos dice cómo. Entonces, empezando con el versículo 12, la semana pasada vimos un poco de la historia de José. José es el hijo favorito de la esposa favorita. Entonces, parece que Jacob lo está preparando para hacer lo que se llama el Bet Av, el padre de la casa. Ahora, eso no le corresponde a él. Y por eso no le cae muy bien a los hermanos. Él tiene unos sueños que son doble, entonces parece que Dios está confirmando que él va a ser en esa posición y no solo eso, le da una túnica que literalmente esa túnica le dicen que es una túnica que va hasta las palmas, o sea, no es una túnica de trabajo, es una túnica de liderazgo, de administrar la casa. Entonces, todo eso va a dirigirnos hacia la desintegración de la familia que vamos a ver ahora en este pasaje. Versículo 12 del capítulo 37, versículo 12 del capítulo 37 de Génesis dice así. Eso es justo después de que él les dice los sueños y ahora vamos a la siguiente parte de la historia. Versículo 12. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Entonces, para ubicarnos un poco, tenemos el mar Mediterráneo. Aquí está Egipto. Aquí es donde vamos en esa historia eventualmente. Pero ellos están aquí en Hebrón. Hebrón significa alianza o amistad. Ellos van a ir a Siquem, aquí en el norte. Siquem, si nosotros nos recordamos bien, justo en el capítulo 34 algo grande pasó ahí, que los hermanos se enojaron con el príncipe de ese lugar, hicieron una trampa, que esos hermanos son muy buenos en hacer trampa, y matan a todos los hombres. Y después llegan todos los otros hermanos, 2 hermanos hicieron eso, llegan los otros hermanos, y no solamente matan a esos hombres, pero sacan todo el provecho del lugar. Entonces, no tienen muy buena fama en esta área del país. Es como pensar que viene una pandilla para, no sé, que nos va a atacar o algo así. Entonces, ellos están ahí apacentando a las ovejas. Obviamente no son simplemente pastores, pero hay mucha historia detrás de eso. Y dice, versículo 13, cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te voy a enviar a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ahora, como ya hablamos, él no está con ellos porque parece más bien que su papá está desarrollándolo en el área de administrar, de administración, que vemos que esas son sus habilidades y destrezas eventualmente en la historia. Pero él les manda, y ya vimos la semana pasada que él da como reportes a su papá sobre sus hermanos. Versículo 14 dice, ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Ahora, va este joven
tiene un trabajo que es ir y reportar sobre sus hermanos. Ahora, yo sé que es el héroe de la historia y todo eso, pero en realidad el texto hebreo no lo pinta tan bien todavía en la historia. Es parte de la historia de redención que vamos a ver en lo que Dios está haciendo en la vida de José. Pero incluso lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerda cuando él dijo que estaba hablando a sus papás, reportando de los hermanos? Y todos nosotros tenemos nuestras palabras de nuestros países para describirlos. Brandon dijo que es muy sapo, ¿verdad? Esa es la idea. Pero aún peor que esto es que el texto hebreo dice que él está hablando cosas malvadas de sus hermanos. Entonces, ellos ya hay esa fricción, hay esa tensión, hay ese conflicto y ahora él va a hacerlo, pero él, como va con el respaldo de su papá, va a ir y ver a sus hermanos. Entonces él va de Hebrón hasta Siquem. Llega a Siquem y dice así: cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. Acuérdense, ellos no tienen celulares, no tienen Vida 360, Life 360, no tienen Google Maps, no tienen nada de eso, ¿verdad? Entonces uno llega y simplemente, ok, tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a preguntar. Entonces él no sabe dónde están, está buscando y resulta que se topa con un hombre que le pregunta, ¿qué buscas? Le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Entonces, ellos no están en la región de donde dijeron que iban a estar. Son unos 14 millas más al norte aquí, que en realidad sí es en la ruta hacia que la gente tomaba hacia Egipto. Obviamente eso tiene algo que ver. Entonces, él ha ido allá, llega a Dotán, me imagino que duró unos 4 o 5 días en total, pero él llega ahí y se encuentra con este hombre. Este hombre le da la dirección a encontrar a sus amigos. Ahora, creo que aquí, cuando él dice ciertas cosas, dando vueltas, y después dice, les oí decir, lo que estamos viendo aquí es que el autor está diciendo, puede ser coincidencia, puede ser que no haya coincidencia, puede ser una casualidad que eso pasó, puede ser que no haya una casualidad. Y no sé si eso te ha pasado, pero a veces me topo con personas que jamás debería de toparme. Entonces, hace unas semanas estaba viajando en otra parte del mundo con mi hijo en el viaje a Kenia. Y íbamos tarde porque habíamos durado mucho en la cena, ya íbamos al aeropuerto porque había que agarrar el avión y hay como 20 ojones, entonces hay que descargar todas las maletas, estamos haciendo, y pasa un señor que yo conozco ahí. Y yo estoy como, wow, hey, y ahí hablamos y todo eso, ¿qué estás haciendo aquí? No sé. Pero yo después estoy en el avión y yo, ¿cuáles son las probabilidades que él de este lado del mundo y yo de este lado del mundo nos topamos ahí? Y es ese tipo de sentimiento de que en realidad, yo creo que en el texto está diciendo, no hay casualidad que eso pasó. Sí, José andaba por ahí dando vueltas, él no sabe dónde están sus hermanos, pero resulta que se topa con el hombre que en ese momento escuchó a los hermanos decir a dónde iban a estar. Y creo que es importante para nosotros porque hay que empezar a ver, reconocer la providencia y la sabiduría de Dios en este pasaje. Al nivel de lo que Dios está haciendo, la soberanía, que Él está sobre la historia, que eso está pasando bajo su control, pero la providencia de antes y ver, de evidencia de ver que Él está viendo hacia adelante, está guiando, está dirigiendo, está llevando la historia hacia adelante, que en la historia de Dios no hay coincidencia, no hay casualidades.
Yo creo que el autor aquí quiere que nosotros como la audiencia leamos dentro de las líneas, hey, sí, para José, eso no es algo bueno que se topó con ese hombre. Para Dios, Él está haciendo su plan hacia adelante. Como vemos después, Dios está encaminando todo hacia el bien. Y lo que significa para nosotros como creyentes, seguidores de Jesús, también, aun en los detalles de nuestras vidas, no hay coincidencia. No hay cosas, eventos que pasan sin que Dios esté sobre eso. Y a veces, cuando estamos pasando por cosas difíciles, es difícil para nosotros entender no solamente el por qué. Siempre la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios me...? Pero hay una pregunta más profunda en eso. Creo que algunos de nosotros a veces ignoramos las cosas o simplemente estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Vemos a alguien, nos topamos con alguien, hey, hola, ¿cómo estás? Y nos vamos. Pero hay otros que tal vez lo atribuimos a tipo, coincidencia, suerte, qué buena suerte, qué mala suerte, él está muy exitoso porque eso pasó en su vida y esto, lo otro. Pero como creyentes estamos diciendo, no, Dios está dirigiendo en cada paso. Dios está en los detalles de la vida. Y podemos ver y entender que todo lo que nos pasa, está bajo la soberanía y la providencia de Dios. No podemos evitar o vivir una vida sin intencionalidad, porque estamos diciendo, hey, si yo sigo al Señor del universo, entonces cada momento y cada situación donde me encuentro, Él me tiene ahí para algo. Y muchas veces, si vivimos lo suficiente, empezamos a ver las razones por qué. Muchas veces no llegamos a eso, pero a veces tenemos esa oportunidad. Pero hay que pasar por esas situaciones. Entonces aquí tenemos a José, y si yo soy José, especialmente después, cuando todo me pasa y me tiran a la cárcel, yo estoy, no hubiera hecho caso a ese señor que me dijo dónde estaban mis hermanos. Porque ahora su vida sí va a cambiar todo. Versículo 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Entonces estás ahí, estás en medio del desierto, ves a alguien caminando hacia uno, probablemente anda ahí con su túnica. Ok, aquí viene. Y mientras llegaba, ¿qué es lo que hacen? Daban un plan para matarlo. Ahora, yo no tengo la mejor relación con mis hermanos, pero no creo que ninguno estaba tramando para matarme. Eso es algo serio, eso es algo que hey, ahí viene y lo queremos matar. Entonces tenemos un poco de la narrativa de lo que está pasando con los hermanos mientras que José está llegando y ellos están listos para matarlo. Vimos eso un poco la semana pasada, pero viene de los celos que ellos tenían que vimos en los versículos anteriores. Él ha dejado un mal sabor en la boca de ellos. Ya sabemos que esos hombres son medio violentos cuando van y matan a todo ese pueblo, pero ahora ellos están haciendo eso en contra de su propio hermano. Entonces, hay una motivación aquí que vamos a ver, pero vemos esto en Santiago 3:16, dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala, toda clase de maldad. Y yo sé que Brandon habló un poco de eso la semana pasada, pero yo creo que mucha de la destrucción que tenemos en nuestras vidas personales ahora está causado por los celos y ambición personal. Y le digo eso porque la cultura de las redes sociales son creados por y para generar celos en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo posteo, vea lo que estoy comiendo, yo estoy queriendo enseñar al mundo, vea lo que estoy comiendo, o vea los ejercicios que estoy haciendo, o vea dónde ando de viaje. Y tal vez podemos decir, yo quiero que ellos celebren conmigo lo que estoy haciendo. No, está generando los celos y ambición personal en nosotros. Tenemos que estar conscientes de
que eso es una realidad de nuestra cultura. Toda la cultura gira alrededor de qué es lo que yo puedo demostrar, lo que yo estoy haciendo. Y en eso vemos todos los resultados que tenemos en nuestras vidas personales. La ansiedad, la depresión, el descontentamiento. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que esa otra persona tiene. Eso es lo que estamos viendo, obviamente, a otro nivel con eso. Toda clase de maldad. Dicen así, aquí vienen el soñador. Van a ver, 2 veces. Dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Cuál es la raíz de sus celos? Los sueños de José. Y la razón es porque ellos no quieren ser los que están bajo el poder, la autoridad, el control de su hermano menor. Y lo que estamos viendo aquí es que, ok, ahora nuestro propósito como hermanos es parar que estos sueños se cumplan. Entonces, noten en el texto la tensión, el conflicto. Por un lado tenemos a Dios diciendo que yo voy a cumplir mi voluntad al hacer que José va a estar en esa posición. Y tenemos a todos los hermanos diciendo vamos a estorbar, vamos a terminar con ese sueños que él tiene. Entonces tenemos ese conflicto entre todos los hermanos que es el pueblo de Israel, los patriarcas del pueblo de Israel contra Dios. Hay constantemente ese tema de luchar con Dios. Israel significa, ¿se acuerda cuando Jacob le da el nombre de Israel? Porque después de luchar con Dios. Versículo 21, pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José, pero no todos lo quieren, no lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, plan A, vamos a matarlo y tiramos su cuerpo en esa cisterna y nadie lo va a encontrar. Rubén viene quien sí es el mayor, que en realidad es su posición de estar sobre toda la casa de sus padres. Él viene y dice, no, metémoslo en la cisterna primero, dejemos que el desierto lo mate y después nosotros somos inocentes y no vamos a tener su sangre sobre nuestras manos. Ahora, la narrativa nos da un poco más de entendimiento de lo que él está pensando. Él está pensando en volver a rescatarlo, pero los otros hermanos no entienden. Entonces, plan A, matémoslo, mételo en la cisterna. Plan B, mételo en la cisterna y déjalo morir ahí. Esos son los hermanos de José. Ahora, ellos ambos casos lo encontramos aquí en una cisterna. Esa es una cisterna de esos lados. Ellos lo cortaban de la tierra ahí y está hecho de como, no me acuerdo cómo se llama eso, limestone. Es como es una piedra más suave, entonces uno puede cavar. Ellos hacían eso porque no tenían tanta agua, obviamente, entonces tienen que cavar eso y se hacía un pozo mientras que no tenían mucha agua. Y entonces ahí están diciendo, vamos a meterlo ahí, ve que está muy profundo, él no puede salir, si hay agua ahí, tal vez sea agua, si no hay agua ahí, él simplemente se va a morir. Pero piensen lo que ellos están bien con que él sufra una muerte larga para estar limpios o inocentes de su muerte. Entonces, técnicamente, si lo tiran ahí, ellos pueden decir, no lo matamos. Pero en realidad, obviamente, lo están matando. Y lo que yo creo que aquí las escrituras están subrayando es las profundidades de la naturaleza humana y pecaminosa. La Biblia es brutalmente honesta con cómo somos como seres humanos. Acuérdense, esos son las patriarcas de la nación de Israel. Nosotros estamos saliendo de Egipto vencedores. Dios nos va a guiar. Vamos a entrar en la tierra prometida. Sí, pero sus abuelos son un montón de asesinadores, asesinos. Es como escuchar, sí, yo tenía buenos abuelos o algo así, pero después escuchar que son criminales. Es fuerte. Y la Biblia dice, hey,
esos héroes de la fe no son tan héroes de la fe. Tienen tantos problemas como tú y yo. Y peores, espero, peores. Aún esta semana yo estuve hablando con alguien, él estaba hablando un grupo de jóvenes y estaba diciendo, hey, vean los hombres y mujeres de la Biblia, que esos son nuestros ejemplos. Y yo estaba pensando, hay muy pocos que yo diría eso a mi hijo o a mi hija. Asesinos, adúlteros, cobardes. Eso Dios los utiliza para mover hacia adelante su plan. Solo Dios puede hacer eso. Otro punto sobre la cisterna. Hay una palabra específica que no es necesariamente para cisterna, que lo puede usar como para cisterna, pero aquí lo usa. La única otra vez que lo utiliza es también en unos capítulos más cuando le dicen que lo mete en la cárcel después de la casa de Potifar. Entonces, 2 veces en la historia tenemos la tradición y después lo mete en la cisterna o un hoyo, un hueco ahí. Entonces, perdón, entonces constantemente estamos viendo que la narrativa hace esos puntos pequeños que yo creo que hay que agarrar, porque ellos sí tienen palabras para decir cisterna, sí tienen palabras para decir cárcel, pero utilizan la misma palabra y creo que están diciendo, hey, 2 veces en la vida de José está traicionado, 2 veces en la vida de José está tirado a un lugar así, donde no hay escape. 2 veces vamos a ver que él va a utilizar su voz, decir que es inocente, pero no lo sacan del pozo, de la cisterna. Creo que es porque está demostrando que ahí es, cuando uno está dentro de la cisterna, es cuando Dios está haciendo el trabajo en nuestras vidas. Está formando. Pero Rubén tiene un plan para rescatarlos. Los otros tienen en mente que eso es lo que van a hacer. Versículo 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Esa es la túnica hasta las palmas, como dice, que es la túnica de padre de la casa. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Entonces, él va a durar, ¿qué? 3 días sin agua, no sé. 48, 72 horas. Ese es plan B. Y sabemos, porque después, que él está pidiéndoles que lo sueltan. De hecho, en el 42 dice que ellos se acuerdan de él estar pidiendo, por favor, no hagas eso, por favor, no hagas eso. Pero mientras que él está gritando aquí, pidiéndoles que lo sueltan, eso es lo que están haciendo. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Entonces, muy bien, ya hemos entregado a nuestro hermano a morir, plan B cumplido, vamos a comer, ¿verdad? Él está ahí, ellos lo escuchan. ¿Se imaginan la dureza de corazón que tienen que tener para escuchar a su hermano menor gritando, por favor, suéltame de aquí? Y eso no es como vacilándolo, eso no es hacer bullying, ellos literalmente lo van a dejar a morir ahí. Y se sientan a comer. Pero, de nuevo, esas palabras pequeñas que ven justo cuando nosotros nos sentamos a comer y alguien toca la puerta, alguien nos llama, justo eso es una interrupción, está interrumpiendo al plan. Dice que viene una caravana. Ahora, en esos tiempos había esas caravanas y como enseñé ahí en el mapa, ellos pasaban por ahí para llegar a Egipto. Egipto era como, no sé, el Nueva York, el lugar, centro, comercio, ha habido sido por varios milenios, es enorme, ahí es donde está todo el agua, ahí está todo el dinero, está todo el liderazgo, todo está centrado ahí, entonces hay esas caravanas que van de todo lado para llegar ahí a hacer comercio. Entre el comercio, obviamente, está personas, hay seres humanos, versículo 26. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Nosotros no ganamos nada. Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Ahora sí, es nuestro hermano, no lo va a hacer. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Ok, plan C.
Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, que eran mercaderes, los hermanos de José, y lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Entonces Judá viene y es muy interesante, a través de esa historia, Judá juega un rol importante. Este es uno de los primeros discursos que él tiene. Y vamos a ver a través de la historia que él también va a tener un cambio de corazón. Pero en ese momento él está viendo, hey, cómo es que podemos ganar un poco de dinero y perder nuestro hermano a la vez. Entonces él los persuade y ellos lo venden a esas personas. Ahora, es muy interesante, menciona que son ismaelitas y madianitas. Hay mucha discusión sobre eso que no voy a entrar, pero lo interesante es que ambos familias son clanes que están relacionados a Abraham. Y por eso son como primos terceros o algo así de esos hombres que están haciendo eso. Entonces, eso está pasando entre ellos. Y ellos dicen, ok, 20 piezas de plata. 20 piezas hubiera sido como 2 años de trabajo para un pastor, pero dividido entre 10 son 2 piezas de plata. En realidad no es mucho. Ellos no lo necesitaban. Vienen de una familia poderosa. En realidad no lo necesitan. O sea, están traicionando a su hermano por muy poco dinero. Y a través de las escrituras es muy interesante que subraya la cantidad de dinero que utilizan para traicionar a personas. Aún en el mundo secular, en muchas historias seculares, la traición viene a un precio muy bajo. Y obviamente conocemos la historia de Jesús, 30 piezas de plata para su muerte, que realmente no vale eso. Y yo me pongo a pensar, ok, ¿habrá aspectos de mi propia vida que yo he vendido por recompensas pequeñas? Mis principios, mis valores. La semana leí esta frase: por muy fácil que fuera vender tu alma, recuperarla es prácticamente imposible. Y es una realidad que vemos aquí, porque lo que estamos viendo es un desprecio total para la dignidad del ser humano, en este caso de su propio hermano. ¿Sí? No ayudamos a una persona en una situación oprimida o injusta. Y desafortunadamente esa es característica del pueblo de Israel. De hecho, llegamos a Amós y él dice, el profeta Amós dice, hey, ustedes por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Yo veo nuestra cultura y son muy capaces de hacer cosas así. Pero lo impresionante es que Dios puede tomar eso, la tradición, el pago de dinero, lo que quieren ganar, y Él lo puede redimir, Él lo puede rescatar. Eso es el Evangelio, en realidad. Puede ser parte de una historia grande de redención. Y eso es lo que nos da esperanza. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, en cosas pequeñas que hemos hecho, pero hemos causado mucho daño, no sé, palabras que hemos hecho, acciones que hemos tomado, manipulando, posicionándonos, posturándonos, que hemos costado a otras personas. Dios puede tomar eso y es la esperanza. Es lo que puede hacer Dios. Entonces, mientras que nosotros tenemos la cabeza baja viendo bajo nuestros propios celos o egoísmo o ambición personal, mintiendo, todo eso, Dios está arriba de eso, moviendo todo alrededor de nosotros para poder traernos de vuelta a la redención. Obviamente a través de Cristo. Sigo leyendo versículo 29. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces él aparentemente sí quería rescatarlo y ahora no tiene la oportunidad. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos.
esta túnica no es la de tu hijo. Ellos no van y lo llevan en la túnica, ellos se lo mandan con un mensaje. Hey, eso es suyo, eso pertenece a su hijo. Versículo 33, su padre lo reconoció de inmediato. Sí, dijo él, en la túnica de mi hijo, seguro que algún animal salvaje se lo comió, sin duda despedazó a José. No es, no es solamente que haya muerto, es la manera que haya muerto en su mente. Y ellos lo dejan pensar así. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Ellos no dicen que un animal lo mató, simplemente dejan que él llegue a sus propias conclusiones y ellos nunca corrigen lo que él está pensando, nunca le dicen. Y yo no sé, yo me imagino que eventualmente al final de la historia él sabe que algo ellos mintieron, pero en este momento él no sabe nada. José está por otro lado, versículo 36 dice así, perdón. Dice así, mientras tanto los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Así termina el capítulo. Entonces él estaba por otro lado. Otra coincidencia, resulta que se vendió a ese gran oficial del imperio de Egipto. Pero la escena es muy triste de Hebrón, de vuelta con Jacob, porque él está pensando su hijo está muerto. Cuando uno piensa que su hijo está muerto, ¿qué pasa? No lo busca. José no sabe que su papá piensa que está muerto, y ahí está José. Yo me estaba diciendo, oh, mi papá viene a rescatar, algo va a pasar. Él me viene a rescatar. Y entonces lo que tenemos es que José termina Egipto. Obviamente sabemos que no es el final de la historia. En la casa de un capitán, alguien, de hecho esa palabra significa eunuco, que tiene algo que ver en el futuro con la esposa de él, pero dejamos el lector, nosotros en suspenso aquí. Para terminar, nosotros tenemos el privilegio de saber cómo termina la historia, entonces tal vez no genera en nosotros como tantos sentimientos de ansiedad. No estamos muy preocupados, pero cuando nos ponemos en el lugar de José, y quiero que nosotros sentimos eso un poco, nos pongamos en el lugar de José, él no sabe que su papá piensa que está muerto y él está solo esperando. Y si yo estoy en su lugar, yo estoy diciendo, ¿dónde está mi papá? Que él no me viene a rescatar. Nunca tenemos nada de que él le escribió a ellos para decir, hey, aquí estoy, nada de eso. Entonces, quién sabe qué es lo que está enfrentando, pero llevándolo aún más paso para allá, no es solamente dónde está mi papá, es dónde está el Dios de mi papá. Dios, ¿dónde estás en eso? Hay dos veces en esa historia cuando menciona que el Señor está con él. Cuando están en la casa de Potifar, dice el Señor está con él y entonces bendice la casa de Potifar. Después en la cárcel dice que el Señor estaba con él, entonces Dios bendice a José dentro de. Pero en este momento no dice eso. Y yo creo que el autor deja fuera eso porque nos está dejando a todos dónde está Dios en esta historia en este momento. Si yo soy José, yo estoy diciendo dónde está Dios. Y creo que si nosotros vamos a ser sinceros, creo que esa es la pregunta que muchas veces nosotros tenemos. Dios, ¿dónde estás? Yo diría aún que es la pregunta de la humanidad. Cuando nosotros quitamos todas las distracciones, cuando apagamos los celulares, cuando no estamos fuera con nuestros amigos, cuando estamos ahí en la cama solos pensando, esa es la palabra que tenemos. Dios, ¿dónde estás? En mi enfermedad, Dios, ¿dónde estás? En medio de este divorcio que yo no quiero, Dios, ¿dónde estás?
En la muerte de mi papá, de mi mamá, Dios, ¿dónde estás? En la destrucción que resulta de un temblor, Dios, ¿dónde estás? Es la pregunta que nosotros tenemos, pero vamos a la cruz y aún vemos a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿dónde estás? Es la pregunta de nosotros. Pero Dios trabaja a través de eso y Él está diciendo, yo estoy contigo. En medio de tu enfermedad, yo sí estoy contigo. En la cisterna, yo sí estoy contigo. Yo estoy trabajando en ti. En la pérdida de tu trabajo, yo estoy contigo. En la muerte de tu mejor amigo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y Él dice, yo estoy aquí. Estoy contigo en todo. A pesar de todo, parece que va de mal a peor. Yo tengo algo, yo lo estoy encaminando hacia el bien. Y lo que requiere para eso es nuestra fe. Es lo único. Es lo único que nosotros podemos tener. Confiar que Él está encaminándolo hacia el bien. Entonces sí, se acuerdan los dos niveles, al nivel personal. Yo no puedo explicar eso, yo no puedo aguantar más, pero al nivel de Dios, Él está trabajando. Nada va a parar el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas ni en la vida de su pueblo. Su redención, su salvación de los injustos. Porque nosotros podemos ver que lo ha hecho a través de la muerte de Jesús, donde Él ha puesto su propio hijo como sacrificio para nosotros. Y aun cuando Él está diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? De ahí sale la salvación para tú y yo. A través de la resurrección. Lo que Él ha logrado. Entonces, si has puesto su fe en Cristo, si ya has puesto su fe en Cristo, Él está contigo, Él está en ti. Ha dado su Espíritu Santo para estar contigo. Y ustedes pueden tener la fe y la confianza en que Él está contigo. Si no has puesto su fe en Cristo, Él quiere demostrar que Él está contigo. De hecho, la realidad que tú estás aquí esta mañana dice, Dios está contigo. Él quiere tener esa relación contigo. La pregunta es si lo reconoces o no. La pregunta es si confiarías en Él o no. Voy a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Una presencia que, como ya cantamos, que da paz, tranquilidad, entendimiento, aún en medio de todo todas esas experiencias que nosotros llamamos la vida. Experiencias que no podemos controlar, experiencias que son buenas, pero también hay muchas experiencias difíciles. Entonces yo, Señor, yo pido por los que están sentados aquí hoy. Yo no sé qué es lo que están viviendo, yo no sé todo lo que ellos están experimentando, yo no sé qué es lo que está pasando en sus corazones, pero Señor, si ellos están hoy preguntando dónde estás, muéstrase. Demuestra que tú estás con ellos. Primero a través de esta asamblea de personas que te quieren perseguir, que nosotros llamamos la iglesia, Señor. Yo pido que nosotros podamos demostrar el amor, tu amor, pero también dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Pero yo pido que nos fortalezcas, nuestra alma, nuestro espíritu, para que nosotros podamos seguir confiando, seguir teniendo fe, que aunque nos encontramos dentro de la cisterna, tú eres el Dios que está con nosotros. Manuel, gracias por tu Hijo Jesús, salvación y redención que Él ofrece para nosotros, los que no lo merecemos. Te damos gracias por el amor que nos has mostrado.
Te amamos por eso. Pedimos que podamos demostrar eso en nuestras vidas. En tu nombre que oramos. Amén.